Bienvenidos a la herramienta educativa propuesta por Centro de Capacitación Aprobado. La dinámica de este video intentará construir estrategias en el plano de la inferencia. Toda teoría expuesta en este documento surge del trabajo de autores como Teun Van Dijk a través de la recopilación teórica del Grupo de Investigación de Estudios del Habla y la Comunicación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como primer punto definiré qué es la inferencia y cuáles son sus intenciones. La definimos como el conjunto de procesos mentales que a partir de información textual disponible y correspondiente representación mental coherente y elaborada por quien lee, se realiza la obtención del conocimiento nuevo no explicitado. Por tanto, inferir es extraer cualquier información del texto que no está explícitamente expresada en él. La inferencia es un ejercicio mental, por tanto es necesario practicarlo para fortalecerlo. En el proceso de inferir interactúan tres importantes actores: el autor o enunciador, el lector o enunciatario y el texto o enunciado. Entre estos tres hay una relación intersubjetiva. Pero, ¿qué es la intersubjetividad? Se define como un concepto filosófico en donde se intenta comprender de manera global y sistemática al ser, es decir, confrontar la idea de que todo texto es un acto social de comunicación del cual se desprende contextos, influencias, cultura. Cuando hablamos de semántica es referirnos a los significados. Anteriormente se aclaró que la función de un texto se origina a partir del enunciador, es decir, el escrito. Por ello, se conjunta el término inferencia y enunciación. A manera de resumen y con la intención de no perder de vista los puntos más relevantes, recordemos que las inferencias no siempre son explícitas. La mayoría de las veces se ocultan. Reorganicemos nuestras posibilidades para identificarla. ¿Dónde se localizan las posibles inferencias? En el léxico, es decir, el vocabulario, en la complejidad de sus construcciones sintácticas, es decir, los significados que contienen sus oraciones, en la ampliación semántica, esto quiere decir la posibilidad de otorgar múltiples significados, así como en la organización global de un texto y su género discursivo, que es donde podemos identificar qué intenciones comunicativas retiene un discurso. Para elaborar el primer punto sobre el léxico, observemos la siguiente diapositiva como una posibilidad de causa-efecto. La habilidad de contextualizar o descubrir el significado nos ayuda a obtener pistas de los demás términos. La localización de palabras interdependientes colabora en el análisis de la relación con las demás palabras. La inferencia del posible sentido otorga una lógica natural al texto. En el punto 2 hablábamos de la complejidad de su estructura. Para dimensionarlo correctamente, hablemos del párrafo como fuente principal de organización. El párrafo ayuda al texto a comunicar la idea a través de otras que la amplían, es decir, ideas generales y secundarias. Un texto busca comunicar una idea global sustentada por otras que la amplían. Una de nuestras acciones más importantes es clasificar lo general de lo secundario. Y es como los conectores ejercen una función importante, ya que otorgan secuencialidad y establecen relaciones. La orden secuencial de un texto se origina a partir de sus componentes más pequeños, iniciando por la oración, creando párrafos para otorgar un texto completo, atender a todas las categorías gramaticales. El siguiente término de identificación
es la ampliación semántica, es decir, significados. El texto es una unidad de significado conformada por diversas relaciones entre los enunciados. Estas relaciones se producen a partir de la repetición de términos o ideas dentro de lo que se denomina cadena semántica. Estas ideas pertenecen a eslabones de significado, es decir, las ideas del autor son expuestas utilizando esa serie de eslabones que relacionan sentidos una y otra. El lector estratégico, es decir, tú, estás en la capacidad de inferir la relación existente entre los enunciados para comprender el sentido global de un texto. Al hablar de comprensión, podemos afirmar que se reconocen las relaciones que garantizan la unidad semántica en un texto. Hablar de unidad semántica es hablar de reiteración y de coocurrencia. Analizaremos la reiteración como posibilidad de análisis inferente. La reiteración se organiza en 3 estadios: la sinonimia como identidad, que es otorgar un sentido mediante la relación con otras palabras. La analogía es hipótesis, suposición. ¿Qué relación tendrá con la ciencia? La superordenación es un término inclusivo, en donde las relaciones de causa-efecto organizan la información. Ejemplo: estructura expositiva, introducción, desarrollo y cierre. Estructura argumentativa será. Y como tercer estadio, la generalización y expansión semántica, que es partir de lo general a lo secundario. Ejemplo: las ciencias teóricas son a las matemáticas, como las ciencias sociales son a. Intentando hacer digerible la teoría, te invito a fortalecer este proceso leyendo y poniendo en práctica.